Muy, pero muy bienvenidos a nuestro canal. El Señor te bendiga. La palabra que quiero compartirles hoy le puse como título En un día dos milagros. Y esto relata la historia de Jesús en un día de su vida, ¿no? Esta palabra se encuentra en el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Yo me voy a concentrar en el Evangelio de Marcos. Y dice así, vamos a leer capítulo 5, versículo 21 en adelante. Y dice así, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. La primera cosa que tenemos que notar es esto. Siempre cuando enseño la palabra, digo que para estudiar la escritura, tenemos que detenernos en los versículos, ir versículo por versículo, texto por texto, palabra por palabra, comparar con otro evangelio, si es como en este caso, también está en Mateo y está en Lucas, comparar, para poder sacarle bien toda la enseñanza que el Espíritu Santo quiere dejarnos, ¿no? Y entonces la sigue una multitud. Y vino a él uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Este jefe, podríamos decir, de la sinagoga, viene a Jesús y se postra. Porque él tenía un problema. Y vio que Jesús era la única esperanza. Y muchas veces nosotros ponemos la esperanza en un montón de cosas, hasta aún en la ciencia ponemos toda nuestra confianza. Y no está mal poner la confianza en esas cosas. Pero fíjense en que lo primero tiene que ser Jesús. Y ¿cuál era el problema que tenía Jairo? Lo leemos en el versículo 23. Le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. O sea, se estaba muriendo la hija. En el Evangelio de Lucas dice que tenía 12 años esta chica. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Y por qué le dijo esto Jairo? Porque él seguramente había visto a Jesús actuar, ministrar. Seguramente lo vio Jesús sanando a alguien o escuchó de la fama de él. La cosa que para Jairo, la única esperanza que tenía su hija que estaba agonizando era Jesús. Él le rogaba que fuera para que sea salva. Y fue con él. Y le seguía una gran multitud. Acordémonos de la multitud. Y le apretaban. Y le apretaban. Imagínense esa multitud allí caminando con Jesús. Jesús caminando difícilmente. ¿Verdad? Y aparece el segundo milagro acá. O la segunda protagonista de esta historia, ¿no? Dice el versículo 25, pero una mujer que hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho y de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Esta mujer no era poca cosa que le pasaba, 12 años perdiendo sangre. 12 años padeciendo esto, ¿no? Y para la ley judía, una mujer así era impura. Entonces, todo lo que tocaba quedaba impuro. Si tocaba a alguien, esa persona se tenía que bañar, purificarse porque quedaba impuro. No podía participar del culto porque estaba impura. Esto lo podemos ver en Levítico capítulo 15, versículo 25 al 27, de cómo funcionaba la ley en estas cosas, ¿no? Lo que tenía que ver con la purificación. Esta mujer hacía 12 años y había gastado todo lo que tenía y no había encontrado solución. Y fíjense en esto, el versículo 27. Cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, se jugó la vida. Porque si la gente, los judíos, se dan cuenta que era ella la que los estaba contaminando, porque ella estaba impura, iba a tener muchos problemas.
hasta podía correr peligro su vida. Imagínense en una mujer que no podía tener relación pública, no podía tener contacto, no durante un mes o 2 meses. No podía tener contacto desde hacía 12 años que ella estaba así. Ella escucha hablar de Jesús y saben, pensó, mi única esperanza es Jesús. Ya no había esperanza en los médicos, le iba de mal en peor. Pero ella creyó que Jesús era la única esperanza. Versículo 27, lo volvemos a leer. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Tocó el borde de su manto. Porque decía, si tan solamente tocare su manto, seré salva. Y enseguida que ella estiró el brazo, mezclándose, jugándose la vida, jugándose todo lo que ella tenía, estira la mano, alcanza a tocar el borde del manto de Jesús y inmediatamente la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, por tocar el borde del manto de Jesús. Luego, Jesús, conociendo en sí mismo que poder había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Fíjense en esto. Una multitud lo apretaba. Como cuando ven un deportista que va y todos pidiéndole autógrafo, todos amontonándose. Mucho más que eso. Pero Jesús percibió que lo habían tocado. En un texto, en un evangelio dice, porque virtud salió de mí. Acá dice, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces, la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Jesús oró por ella? ¿Jesús la tocó? ¿Jesús había tenido un plan para sanarla? No, de ninguna manera. Fue la fe de esta mujer que venía con un azote de 12 años, con esa fuente de sangre que ella despedía, que la fe de ella hizo salir el poder de Jesús. Y Jesús quedó asombrado por su fe. Le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, o sea, de Jairo, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Ya no lo molestes más, déjalo que vaya a descansar un poco. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y es que el temor es lo contrario de la fe. El temor nos paraliza. El temor no nos deja mover. Jesús le dice, no temas, cree solamente. Tan sencillo como eso, y tan difícil muchas veces, ¿no? Cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacob. Bueno, un día vamos a decir por qué iba con ellos. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echándolos afuera, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba
la niña. ¿Por qué saca Jesús a la gente? Gente que se burlaba, gente que no creía, gente... Porque ni aún Jesús, y eso lo podemos ver en otros textos, podía hacer milagros a causa de la incredulidad. A Jesús le asombran dos cosas. Le asombra la fe y le asombra la incredulidad. Por eso Jesús generó el ambiente. ¿Cuál es el ambiente? El ambiente de la fe. Si el Padre y la Madre mandan a llamar a Jesús, es porque creían en Jesús. Si Pedro, Jacob y Juan estaban con Jesús, era porque le conocían. Entonces se había generado un ambiente para que funcionara el poder de Dios, para que la gloria de Dios se manifestara. Y dice, versículo 41, y tomando la mano de la niña, esta única hija de 12 años que tenía Jairo, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho, que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Qué historia maravillosa. En un día, en unas horas, podríamos decirlo así, 2 milagros. Y me quedo con esta palabra, ¿no? No temas, cree solamente. Que el Señor te bendiga. Será hasta la próxima.